Muy bien. Entonces, como estábamos conversando y valorando aquí, cuando ya tenemos en cuenta lo que sería la relación de la homeostasis, justamente el segundo concepto que tenemos que tener en cuenta va a ser la relación del medio interno. El medio interno, la regulación y la asociación que va a existir justamente con los componentes que van a estar involucrados y que contribuyen a que el agua en general pueda mantenerse en un estado de equilibrio. Para nosotros poder reconocer ello, el medio interno sabemos que va a ayudarnos a reconocer la relación existente entre el líquido extracelular y el agua en sí. Y para eso tenemos que tener ciertos conceptos teóricos. Primero, el agua corporal total. El agua corporal total, ¿cuánto representa respecto a nuestro peso? En un adulto, el agua corporal total es el 60% de nuestro peso en kilos. ¿Ok? Esa es una relación porcentual en relación al agua y nuestro peso. El 60% de nuestro peso en kilogramos. El siguiente concepto que tenemos que entender es en el líquido extracelular y el líquido intracelular van a estar justamente relacionados al agua corporal total. Es decir, que la suma de ambos tendría que dar ¿cuánto? 60, ¿verdad? ¿Cuánto representa el líquido extracelular? Su mismo nombre lo dice, extracelular, que está fuera de las células. Y el líquido intracelular es el que está dentro de las mismas. ¿Cuánto representa el líquido extracelular? El líquido extracelular representa el 20%, muy bien. Y el líquido intracelular representa el 40%. Lo que ustedes, si se dan cuenta, sumándolos, les va a dar el agua corporal total. Ahora, de manera gráfica, desde el punto de vista gráfico, de manera internacional, estimados amigos, el medio interno se representa con este esquema. El esquema de este pequeño escenario de rectángulo es el diagrama de Janet-Narrow, así se llama, el diagrama de Janet-Narrow, que justamente es un rectángulo que nos ayuda a poder reconocer los compartimientos. Por una parte tenemos el líquido extracelular, que sería esta parte de aquí, y tendríamos el líquido intracelular. Gracias a quién puedo valorar el porcentaje, habíamos conversado, al agua corporal total, que es el 60% de nuestro peso en kilos, ¿no? Entonces, si yo tengo que el líquido extracelular equivale al 20%, este es el 20%, la diferencia, que es el líquido intracelular, será este 40%. Y el líquido extracelular tiene a su vez dos compartimientos que tienes que reconocer. El líquido intersticial, que es el que voy a pintar aquí. El líquido intersticial es el líquido que baña las células, ¿ok? El líquido que está bañando las células. Ese líquido representa el 15% y el 5% de diferencia es el líquido extravascular, el líquido plasmático total, ¿ok? Es decir, cuando tú valoras a las hormonas, cuando tú valoras que se están transportando y todo ello, justamente es por el intravascular, ¿no? Por el plasmático. Otro concepto que tienes que recordar es que constantemente estos compartimientos están en constante regulación porque existe tanto ingresos como egresos. Nosotros tenemos pérdidas constantes que se traducen con justamente una disminución del volumen. Por una parte, podríamos perder por los riñones mediante la orina, que lo hemos estado conversando hace un rato. Por los pulmones, a través de lo que vendría a ser el intercambio gaseoso en el proceso de la hematosis, son pérdidas insensibles. La relación de las heces en el sudor y también en la piel, ¿no? Está relacionado.
tenemos pérdidas constantes, que muchas de ellas nosotros no nos percatamos, pero que constantemente se están dando. Y gracias a todo concepto de que cuando existe una pérdida tiene que existir una compensación de retribución del volumen, es que el ingreso que se da por la ingesta, ¿ok? Tiene que compensar en la búsqueda de ¿qué? De la homeostasis. Ese es el concepto al final. Entonces, yo pierdo volumen y tengo que recuperar ese volumen perdido. ¿Gracias a qué? Al ingesta. O los mecanismos de compensación que existirán gracias a, en este caso, los diferentes mediadores fisiológicos. Otra idea que quisiéramos que ustedes recuerden aquí es que cuando analicen el medio interno, toda pérdida o toda ganancia, estimados, siempre su análisis tiene que empezar en el líquido extracelular, ¿ok? Es decir, no vas a empezar a analizar desde el líquido intracelular. Si yo gano o pierdo, ¿de dónde voy a perder o ganar primero? ¿De lo que está más afuera o lo que está dentro? De que está más afuera. Entonces, eso también es otro concepto importante. Toda pérdida o toda ganancia, el análisis empieza en el líquido extracelular. Si yo pierdo volumen, a partir de ahora ustedes le van a denominar contracción. ¿Ok? Toda pérdida de volumen se denominará contracción. Y toda ganancia de volumen se va a denominar expansión. Entonces, ahí está otro concepto importante relacionado al medio interno, porque puedo ganar o puedo perder. Contrae o gana. Expande o se contrae. Por ello, es de que si nosotros entendemos el orden, sabemos que al perder en el LEC, que es el líquido extracelular, el LIC va a tener que compensar, ¿verdad? Si gano en el LEC, el LIC va a tener que compensar, porque siempre tiene que haber homeostasis. Y eso es lo que estamos queriendo valorar en este esquema que está en la parte inferior. Porque aquí tenemos el mismo diagrama, solamente que lo tenemos graficado de manera vertical, donde tenemos el líquido intracelular. Por ejemplo, aquí, ¿cómo han salido estos valores? Si nosotros tomamos de referencia el peso de un adulto promedio, que debería ser 70 kilos, ¿cuánto sería el agua corporal total? ¿Cuántos litros de agua hubiese en una persona que pesa 70 kilos? Si pesa 70 kilos, ejemplo, el agua corporal total será 42 litros de agua. ¿Hasta ahí estamos bien? 42 litros de agua. Ahora, esos 42 litros de agua tiene que estar distribuido tanto entre el LEC y entre el IC, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto correspondería el IC? El 40% de 70. ¿Cuánto es? 20, 28, ¿sí o no? Lo que estamos viendo acá, ¿verdad? 28 litros. Y la diferencia que sería 14 sería en el líquido extracelular. Ahora, teniendo en consideración eso, sabemos que el 15 y el 5 respectivamente hace referencia al intersticial y al plasmático. Entonces ahí es donde sumamos 11 y 3 respectivamente, ¿verdad? Sale 3, 3.5, pues, ¿no? Si queremos trabajar con decimales. Pero aquí en el esquema te lo han redondeado como 3. Entonces, si yo pierdo volumen porque tengo una hemorragia, ¿de dónde estaría perdiendo? Del extra, del plasmático, ¿verdad? Si yo gano volumen porque estoy comiendo muchos snacks que tiene sal, jala agua, ¿dónde voy a ganar primero? En el líquido extracelular. Pero ¿quién va a ayudar y va a tratar de compensar este medio interno? El líquido intracelular. ¿Ok? El líquido intracelular. Entonces, el total de volumen que yo voy a poder valorar en el organismo es la ingesta más la producción, ¿verdad? Porque también voy a producir.
y le voy a tener que descartar la excreta de la pérdida, pero también hay que considerar las pérdidas propias del metabolismo. Entonces, siempre en la ingesta tengo en el ingreso, disculpen, tengo la ingesta más la producción o síntesis, y en la pérdida tengo lo que se excreta más la relación o regulación asociada al metabolismo. Ahí tenemos eso. Y tenemos lo que vendría a ser el medio interno en sí. Y si se dan cuenta, miren las flechitas que existen acá. Son bidireccionales porque el paso de agua, en este caso, de un medio a otro, no necesita energía, ¿verdad? Es una difusión. Y este tiene un nombre propio que se denomina ósmosis, ¿no? Que pasa de un lugar a otro por la regulación de la concentración. ¿Pero necesita energía? No, no necesita nada de energía. Entonces, ¿por qué podría verse de alguna manera u otra alterada lo que sería en este caso la regulación del medio por la presencia de un estímulo en particular, como lo que estuvimos conversando hace un momento? Esto en esta primera parte de la izquierda. En la segunda que estamos observando aquí en la derecha, justamente ya entra a tallar el concepto asociado a la osmolaridad, ¿no? Nosotros, cuando valoramos la osmolaridad, nosotros reconocemos que existe un número de solutos osmóticamente activos por litro de solución, que en este caso sería el plasma. Y gracias a esos solutos osmóticamente activos, nosotros podemos reconocer de que nuestro plasma tiene una osmolaridad dentro de los parámetros de normalidad, que va dentro de 280 a 300 miliosmoles, ¿ok? Este es un concepto que tienes que recordar, porque este es en este caso, el valor normal dentro de los parámetros de normalidad de osmolaridad por litro de agua plasmática. Cuando nosotros valoramos este parámetro de normalidad, reconocemos que la relación de soluto y solvente están en equilibrio. ¿El estar en equilibrio significa que sean iguales? No necesariamente. Solamente que se compensan, es decir, que no es A y es A, es 50-50, no necesariamente. Pero existe una regulación que compensa y hace que esté en un estado de equilibrio, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una osmolaridad plasmática dentro de los parámetros de normalidad, lo voy a denominar isoosmolar. El prefijo iso significa igual, ¿ok? Entonces, está dentro de lo que vendría a ser un estado de equilibrio. ¿Quién? La regulación del soluto y el solvente. Porque toda solución, ¿por qué está constituida? Por soluto y solvente. Donde el solvente universal es el agua, ¿verdad? El solvente universal es el agua. Pero ¿qué pasa si en esta solución tengo más soluto ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar más concentrado o más diluido? Va a estar más concentrado, ¿verdad? Y si está más concentrado, ¿cómo se va a denominar? Hiperosmótico, ¿verdad? Hiperosmótico. ¿Por qué? Porque existe más soluto. Y en su contraste, si tengo más solvente, que es agua, ahora va a estar más diluido. ¿Y cómo se va a denominar? Hipoosmótico. Pero doctor, en la lámina dice hipertónico, isotónico, hipotónico. Cuando ustedes utilizan el término tónico, hipertónico, hipotónico, hace referencia al paso de un lugar a otro para compensar. Pero cuando tú valoras a secas un número, tú hablas de hiperosmótico, isosmótico o hipoosmótico. Entonces, si yo te digo que mi paciente tiene una osmolaridad de 320, ¿cómo estaría la osmolaridad? ¿Incrementada o disminuida? Incrementada, ¿verdad?
Porque habría más solvente, ¿verdadero o falso? Falso, habría más solutos. ¿Y eso otro para qué me importa? ¿Para qué me importa si está aumentada o disminuida? ¿Qué habíamos dicho hace un rato? ¿Qué pasa cuando la osmolaridad aumenta? ¿Qué pasa? Se va a liberar la hormona antidiurética, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, si tu paciente tiene 320 miliosmoles por litro de agua plasmática, fisiológicamente se estará liberando la hormona antidiurética, ¿sí o no? Sí. Porque este estímulo está favoreciendo una respuesta. Si ahora yo tengo un paciente que tiene una osmolaridad de 260, está hipoosmótica, porque hay más sol 20 que soluto. ¿Cómo yo ahora podría reconocer la osmolaridad del plasma en el caso de mi paciente? Cuando uno valora la parte fisiológica, hay una manera de poder calcular la osmolaridad, que es con 2 sodios más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Es la urea o el boom. El boom es la relación de nitrógeno ureico, que también lo van a poder encontrar en los libros sobre 2.8, pero en realidad utilizando la urea sobre 6 está bien, no hay problema. Eso lo podemos utilizar en la práctica clínica. ¿Por qué es 18 y por qué 6 en el denominador de glucosa y de urea? Porque el peso molecular de la glucosa, ¿cuánto es? 180. Y de la urea, 60. Le sacas la décima parte y te quedas con 18 y te quedas con 6. El resultado respecto al cálculo de la osmolaridad siempre te tiene que dar en miliosmoles por litro de agua plasmática. ¿Estamos bien? Pero para poder calcularlo, ustedes saben que en toda fórmula tiene que haber ciertas unidades, ¿verdad? Porque si no, no te sale la unidad que tú quieres. Para que tú puedas obtener la osmolaridad en miliosmoles, la fórmula te pide estas unidades. Es decir, el sodio tiene que estar en miliequivalentes por litro. Normalmente el laboratorio te da en esa unidad o no. Sí, te lo da en milimoles o miliequivalentes, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos son los valores normales de sodio? 135 a 145, aproximadamente. Está dentro de las unidades correspondientes. Recuerden que el sodio es el catión más importante del líquido extracelular, ¿no? Es el catión más importante del líquido extracelular. Ahí tenemos el sodio. Luego tenemos a la glucosa. Para utilizarlo en la fórmula, necesitamos que la glucosa esté en miligramos por ciento. Miligramos por ciento, por si acaso, es igual que miligramos por decilitro. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. ¿El laboratorio te da en esas unidades la glucosa? ¿Sí o no? Sí, te da en esas unidades. ¿Cuáles son los valores normales de glucosa? De 70 a 100 miligramos por ciento. Según el ADA, que es la Sociedad Americana de Diabetología, la glucosa debería estar dentro de 70 a 100 miligramos por ciento. Actualmente, eso sí, anótenlo porque en los libros te va a salir hasta 110, ¿no? Porque recuerden que los libros se van actualizando cada cierto número de años. Pero la guía es de la Sociedad Americana de Diabetes y eso se actualiza constantemente cada año, ¿no? Y los valores que actualmente utilizamos para utilizar o valorar una normoglicemia va de 70 a 100. De 100 a 110 se denomina intolerancia a la glucosa actualmente. ¿Está bien? ¿Sí? 70 a 100. Y la urea también te tiene que dar en miligramos por ciento. Entonces, si usted reconoce, esto tendría que estar valorado de 15, cuando ya valoramos más, hasta 30 y ya hablamos de una falla renal per se, ¿no? Entonces, teniendo en consideración cada una de estas unidades, si el laboratorio te da estas unidades, lo único que vas a hacer es reemplazar.
reemplazarlo en la fórmula. Y al reemplazarlo en la fórmula, lo único que haces es multiplicar disculpen, sumarlo y ya está, ¿no? ¿Y en qué te va a salir? Un número X en miliosmoles por litro de agua plasmada. No es nada del otro mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto lo vas a calcular en tu hospital? Claro. ¿Tú necesitarías pedir osmolaridad a tu paciente necesariamente? No, si tienes sodio, glucosa y urea, lo puedes calcular, ¿no? No va a ser gastar de manera innecesaria, ¿verdad? Lo calculas, agarras tu celular, lo divides y lo sumas y ya está. Ahora, más allá de la fórmula y del número, tú tienes que interpretar el número. Si yo, por ejemplo, digo de que mi paciente está con una pérdida de volumen, ¿ok? ¿Es una contracción o es una expansión? Contracción. Y gracias a esta contracción se dio un cambio de la relación del soluto y solvente. Y al existir esta pérdida de volumen podemos apreciar según la fórmula que la osmolaridad está en 320. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué perdió más? ¿Cuál sería el nombre y el apellido de este escenario? ¿Contracción hiperosmolar o hiposmolar? Hiperosmolar, ¿sí o no? No hay duda, ¿verdad? Porque yo sé que ha perdido y yo sé que está en 320 la osmolaridad. Entonces, es una contracción hiperosmolar. Entonces, ¿qué perdió más? ¿Soluto o solvente? ¿Qué perdió más? Ah, no, ¿qué hay más? ¿Qué perdió más? Solvente. ¿Y qué quedó más? Soluto. Entonces, ¿cuál es la característica de la contracción hiperosmolar? No, no es que lo tengas que memorizar, lo estás analizando. Es un escenario en el cual he perdido mayor cantidad de solvente y quedó mayor cantidad de soluto. Entonces, ¿y cómo yo voy a saber qué es contracción, doctor? Si yo te digo que viene un paciente que tiene náuseas con vómitos, diarreas, que no se hidrata, ¿eso es contracción o es expansión? Contracción. Ahora, esos son datos clínicos que te ayudan a entender que estás perdiendo volumen. Pero luego ya, desde el punto de vista laboratorial, tú podrás corroborar si estoy perdiendo más soluto o si estoy perdiendo más solvente. Y gracias a eso podrás hacer luego una apreciación de análisis, que es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ahora si yo perdí volumen y te digo que la osmolaridad está en 260, ¿cuál será el nombre y apellido del escenario? Contracción hipoosmolar, ¿sí o no? Contracción hiposmolar. ¿Y qué perdí más ahora? Soluto. Ahora perdí más soluto. ¿Y qué está quedando más? Solvente. ¿Está bien? No es memoria, es lógica. Quiero que lo entiendan. Y si perdí de manera proporcional el soluto y el solvente, será isoosmotic. Es decir, que puedo perder y a pesar de eso prevalecer una relación de proporción. Claro, por eso se llama isoosmótico. Hasta ahí, este concepto es muy importante. Porque cuando valoramos los escenarios de medio interno, tenemos dos grandes escenarios. Tenemos la contracción que está relacionada a la pérdida y tenemos la expansión que está relacionada a la ganancia. Eso empezando por ahí. Y luego, ¿qué nos estamos dando cuenta, estimados? Que puedo tener una contracción hiperosmótica porque gané, disculpen, porque perdí más solvente. Puedo tener una contracción hiposmótica porque perdí más soluto. O puedo tener una contracción isosmótica porque perdí de manera proporcional. Y si tengo tres contracciones, ¿cuántas expansiones también podré tener? Tres. Entonces, ¿cuántos escenarios del medio interno creen que existan? 6. Tres contracciones y tres expansiones.
Contracción iso, contracción hiper, contracción hipo, expansión iso, hiper e hipo. Doctor, y vuelvo a preguntar, ¿y por qué me interesa eso? Cuando cambia la osmolaridad, hemos dicho que es un estímulo, ¿sí o no? Y este cambio de estímulo favorecerá una respuesta. ¿Qué sucede cuando el medio es isosmolar? Como el cuadrito que estamos viendo aquí. Cuando es isosmolar, tanto en el EC como en el IC, el número de osmoles o solutos osmóticamente activos va a ser proporcional. Entonces no va a existir un paso de agua de ningún lugar a otro. ¿Está bien? Porque están en equilibrio. Sin embargo, ¿qué pasa si el medio es hiperosmótico? ¿Dónde hay más soluto en el dibujo, estimados amigos? Ya dijimos que el análisis siempre empieza en el EC, ¿no? O en el IC. ¿Dónde vas a ver primero? En el EC. Entonces, el dibujo, el amarillo es el EC, ¿verdad? Y el azul es el IC. Ya. O dice outside, dice, ¿no? Inside. Ahora, en el amarillo, los puntitos representan el soluto, ¿ok? ¿Dónde hay más puntitos? ¿En el amarillo o en el azul? En el amarillo. ¿Está más concentrado o está más diluido? Está más concentrado. ¿La osmolaridad está aumentada o disminuida? Aumentada. Entonces, ¿qué es lo que estamos pudiendo entender de ese esquema? Que cuando hay más soluto en el extra, que está más concentrado, el agua va a pasar del intra y se va a ir al extra, ¿verdad? Porque ¿dónde hay más solvente? En el intra, ¿no? ¿Y a dónde va? Donde hay más agua, donde va menos, ¿no? Entonces va y pasa por un tipo de transporte que se denomina ósmosis. ¿Hay gasto de energía? No. Pero más allá del principio químico, es lógica también. Si yo sé que el EC está más concentrado, el organismo que dijimos hace un rato, como una hora hemos estado hablando, que busca la homeostasis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Diluir o no? No lo va a concentrar más. No le va a mandar soluto, más bien le tiene que mandar agua. Ese fenómeno en el cual pasa el agua porque le está ayudando, no es que le está complicando al otro, porque es un mecanismo de compensación. Ese fenómeno donde hay un medio hiper versus otro que no lo es, hace que una célula pueda deshidratarse porque le va a dar agua. Si yo te doy agua, pero yo no tengo, me voy a deshidratar, pero te estoy ayudando, ¿no? Y ese fenómeno, ¿cómo se llama? Crenación. ¿Se acuerdan en biología? Estoy seguro que lo han visto, porque es un experimento que todos hacemos en biología. Los fenómenos del cambio en la osmolaridad, cuando tengo un medio hiper versus otro que no lo es, la célula se va a crenar, la célula se va a deshidratar, como lo pueden ver en la imagen. La célula se está crenando, se deshidrata. ¿Ok? En el caso del isosmótico, ¿le ha pasado algo a la célula? No. Si ven, está normal, está dentro de los parámetros. ¿Por qué? Porque está compensada la relación del soluto y solvente. Pero ahora vamos al tercer escenario. El tercer escenario hace referencia a que en el LEC hay muchos puntitos o no. No, ¿verdad? Entonces es hiposmolar, ¿sí o no? Porque hay más agua. Ahora vamos al otro escenario. ¿Qué pasa si hay más agua ahora en el LEC? ¿A dónde va a ir esa agua? Al IC, ¿verdad? Porque va a donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces va el agua del LEC al IC. ¿Y qué va a pasar? Se podría alisar, ¿no? Porque la célula, dependiendo de la fragilidad, eso es muy importante, ¿eh? Va a depender de la fragilidad de la membrana de la célula va a poder tener o no la capacidad de poder compensar ese volumen y en consecuencia podría o no lisarse. Pero depende de la fragilidad de la membrana, ¿no? No es que todas las células se van a lisar, pero los glóbulos rojos sí podrían lisarse. Por eso pueden ver ese dibujo, en el cual las células están destruyéndose, porque está entrando mucho más agua y no lo puede compensar. Es muy importante esto,
Es muy importante este principio. Eso es en una célula animal, obviamente, y eso es en una célula vegetal, ¿no? Pero el principio es lo mismo, porque siempre va a existir una relación. En las células vegetales, sobre todo, se utiliza más la relación del incremento de la turgencia, ¿no? Pero también lo podríamos extrapolar en nuestro caso, porque no necesariamente todas las células se van a alisar, no. Cada uno de esos escenarios como mecanismos de compensación justo va a buscar de que al final se dé la homeostasis. Y esto es importante porque si no existiera ello, podrían darse situaciones realmente aparatosas como la muerte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pierdo volumen, yo tengo que reponer el volumen con una solución que tenga características óptimas que no genere un disturbio en el medio interno, porque si no, podríamos generar hipertonicidad o hipotonicidad, ¿verdad? ¿Y qué podría generar? Que las células se creen o se licen. Y eso no sería óptimo. Por ejemplo, si yo pierdo volumen y tengo que administrar una solución, ¿qué solución te gustaría administrar si solamente estás perdiendo volumen isosmótico? ¿Un hipertónico, un isosmótico o un hipotónico? Un isotónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú le pones un hipotónico, ¿qué podría pasar? Las células se pueden lisar. Por ejemplo, si ustedes están en su serum cuando acaben la carrera y en su posta no tienen una solución isotónica y solamente encuentran agua destilada por ahí, ¿ustedes le administrarían por la vena agua destilada? ¿Agua de caño? Pero doctor, le voy a administrar igual agua, ¿no? Para ayudar. ¿Le podrían hacer? ¿Por qué no? Porque la osmolaridad del agua destilada es una osmolaridad hipotónica, ¿sí? Estamos hablando de 160, 180 miliosmoles. Miren cuánto es. ¿Qué pasa si tú administras esa agua por la vena? Todos los glóbulos rojos se van a empezar a alisar. ¿Y qué le va a pasar a esa persona? Va a fallecer. Pero le estoy administrando volumen. ¿Por qué va a fallecer si le estoy administrando volumen? Pero no le estás administrando volumen que tiene la osmolaridad adecuada. Es una osmolaridad hipotónica. Por eso ustedes, estoy seguro, los que sobre todo ya han llevado farmacología y los que no, de repente han visto en alguna amistad familiar, cuando nos ponen un suero, ¿alguien ha visto el suero? ¿Qué suero es? Cloruro de sodio, ¿sí o no? Pero ese cloruro de sodio tiene una concentración, no sé si alguna vez han visto y si no, les invito a que en un rato, cuando terminen, vayan a internet, lo googleen o vayan a la farmacia para que aunque sea lo pidan, no lo compren, pero lo vean, ¿no? El cloruro de sodio en el frasquito que compran, hay una concentración y la concentración dice 0,9%, ¿ok? Ese cloruro de sodio al 0,9%, o lo mismo también es decir 9 por mil, ¿verdad? Porque ¿qué significa 0,9%? 0,9 gramos, ¿verdad? En 100 mililitros, ¿verdad? Pero si lo transformo en litros, es 9 en 1000, ¿verdad? Un litro tiene 1000 mililitros. 0,9 gramos en 100 es igual que decir 9 gramos en 1000. Por eso ustedes, si ven el frasquito, ahí va a decir 0,9%. Este cloruro de sodio a esa concentración, ¿saben cómo se le llama? Se le llama suero fisiológico. ¿Por qué se le llama así? Porque tiene la misma osmolaridad. Entonces yo puedo administrar esto a chorro, así, estoy con una hemorragia, lo puedo poner a la vena y puedo ponerle chorro. Sí. ¿Te va a dar miedo que se crene? ¿Te va a dar miedo que se lice? No, porque tiene una concentración y una osmolaridad adecuada. Así como esta, hay otras soluciones que tienen osmolaridad isosmótica, como la dextrosa, el 5%. La dextrosa, el 5% también, tiene una osmolaridad de 277,7 milimoles. Este tiene de 307,7. Es decir, están prácticamente en el más menos
de los parámetros de normalidad, porque siempre hay un más menos, ¿ok? Entonces yo también lo puedo utilizar sin ningún problema, salvo que sea diabético, habría que tener cuidado, ¿no? Pero si no, no debería haber ningún percance respecto a la regulación del medio. Sin embargo, ¿en qué situación se podría valorar el uso de algo hipertónico? En el caso que yo quiera deshidratar una célula, ¿ok? Por ejemplo, el manitol es un medicamento que es un diurético osmótico. No sé si alguno lo habrá escuchado. Esa célula, ese medicamento es hipertónico, porque al ser mucho más concentrado, ¿qué le hace a la célula? Le quita agua y lo deshidrata. Por eso lo utilizo en la hipertensión endocraniana, porque quiero deshidratar y quiero de esa manera compensar. Pero es hipertónico. ¿Y el hipertónico qué hace? Crena, deshidrata. Pero hipotónico no le vas a dar pues un paciente que está perdiendo volumen. Ahí sí te veo las noticias, ¿verdad? Porque el paciente va a fallecer. ¿Ok? Tendrías que darle un isosmótico. Ese es el cloruro de sodio al 0,9%. Manitol. Ese es para la hipertensión endocraniana. Ahí sí yo quiero deshidratar porque existe mucho volumen. Más bien yo quiero que pierda y le quito agua. Y de esa manera evito que se enclave. ¿Ok? Que se enclave y que fallezca. ¿Está claro ese concepto? Entonces, tengo 6 escenarios. Tengo que el análisis va desde el agua. Tengo el EC y el IC. Respecto al mismo, sé que va a existir una regulación constante entre ambas. Siempre analizo desde el EC. Y el término de isosmolar, hiperosmolar e hiposmolar valora la relación de estos dos, soluto y solvente. Existe una fórmula que le hemos aprendido y gracias a esta yo puedo saber no solamente si perdí o gané, sino cómo está la osmolaridad. Y doctor, ¿y en verdad esto me va a ayudar? Ahorita vamos a ver un poco hoy día en la próxima clase de que existen enfermedades en el cual se modifica este patrón. Y como hemos visto, cada escenario genera una compensación. Entonces seguimos.